a esta rueda de prensa. Les presento a una gran parte de los miembros de la película, La trinchera infinita, en sección oficial, de derecha a izquierda, Olmo Figueredo, productor, también productor Xavier Berzosa, director José Mari Goenaga, la actriz Belén Cuesta, Antonio de la Torre, actor, el director Jon Garaño, el también director Aitor Arregui y Vicente Vergara. Vamos a empezar con las preguntas. Adelante. Hola, enhorabuena. La película me ha gustado mucho y las interpretaciones además geniales, así que enhorabuena a todos. Vengo de encargada. Tengo una amiga que quería venir a la rueda de prensa pero no ha podido y me ha mandado a mí a que os pregunte una cosa. Su pregunta es sobre un documental que se llama 30 años de oscuridad. Quería saber si lo habíais visto, si tiene algo que ver con ello. Pues, hola, gracias. Sí, la verdad es que fue un poco el punto de partida de esta película, ¿no? Además, 30 años de oscuridad la produjeron La Claqueta e Irusoin, la productora, las coproductoras, ¿soy yo? No. Las coproductoras junto con Moriarty, ¿no? de La trinchera infinita. Entonces, precisamente fue en este festival donde yo vi el documental y me pareció que ahí había una historia interesante para ser contada también como ficción, ¿no? Sobre todo, bueno, pues porque un poco se ve enseguida, ¿no?, que los topos son material ideal para generar como una alegoría, ¿no?, sobre el miedo, sobre cómo te puede condicionar. Y por otro lado también, desde el principio tuvimos claro que queríamos que la historia se contase desde el punto de vista del encerrado, ¿no?, o sin salir de ese encierro, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces también empatizamos mucho con Rosa, ¿no?, con su mujer. Entonces, bueno, el planteamiento, la premisa fue desde el principio ese, no salirnos de ese encierro y ver 30 años de historia, por un lado de un matrimonio, pero también 30 años de historia de un país, ¿no?, aunque sea en off, y bueno, y ver cómo ese encierro y ese miedo va condicionando a estos personajes y a su relación, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy aquí al fondo. Bueno, felicidades por esa película tan potente. Y me gustaría preguntarle a los directores qué es lo que les dice a la gente joven, ¿no?, que no sabe quién eran los topos, qué les dice a los millennials de hoy, y luego a los actores, a Antonio y a Belén, que nos deis vuestro punto de vista andaluz, ¿no? Y cómo ha sido este trato con estos directores que han hecho películas muy de Euskadi, y cómo ha sido este cruce. Bueno, ¿qué es lo que les dice la película a los millennials? Pues se me hace complicado responder la pregunta. Lo que queremos es, digamos, crear una especie de diálogo entre el pasado y el presente, traer, digamos, todo lo que está sucediendo, digamos, en la película, y que el espectador de hoy en día también entienda, pues, que le apela a algo, ¿no? Porque, bueno, no sé quién decía que de alguna manera las ropas cambian, digamos, pero las inquietudes humanas siguen siendo eternas, ¿no?, las mismas. Yo creo que lo que sucede hace 80 años, yo creo que tiene un reflejo clarísimo hoy en día, ¿no? Y eso es a la que aspiras, ¿no?, a reforzar, digamos, esa conversación, y sobre todo a que el espectador también complete la película de alguna manera, ¿no? Yo creo que cuando estás en un proceso creativo es la mayor de los objetivos, ¿no? Intentar que bueno, la película sea tuya, pero también sobre todo el espectador, ¿no? Y que la historia vaya creciendo, y bueno, espero que tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes, pues esta historia, digamos, les llame y digamos que vaya creciendo, como he dicho, digamos, en su cabeza. Esperemos que sea así. Yo, por decir algo más, la película también pretende ser una alegoría sobre el miedo. A mí, y creo que a mis socios también, es lo que más nos atrajo, ¿no? Porque Higinio Blanco, si se esconde en su casa, es por miedo, y luego, pues, si
si está tantos años escondido es también por el miedo, y yo creo que puede apelar también a eso, ¿no? Todos tenemos miedo a algo, es algo muy universal. Algunos tenemos miedo a X cosas, otros, pues yo qué sé, a otras. Miedo a dar el paso, en definitiva, ¿no? Ya sea, yo qué sé, lo decíamos ayer, dejar el trabajo, salir del armario, da igual, cualquier cosa. Y yo creo que en eso, pues me imagino que los millennials también tendrán mucho miedo. Algunos. Eso también es relativo. Muy bien. Hurrengo galdera, mesedez. Siguiente pregunta. Perdón. Faltaba hablar sobre el acento. Sobre Belén. el acento. Ya está, y esto es lo que tengo que decir. No, porque pensaba que ibas a empezar tú. No, es o sea, creemos que lo han hecho muy bien, era uno de los miedos que teníamos Antonio y yo creo, bueno, no sé, no caer como o sea, Andalucía como cualquier sitio es muy complejo y hay mucha variedad, y entonces es verdad que la peli está situada en un Macondo, que no está situado en un pueblo en concreto, porque no se habla igual en Granada que en Cádiz, que en Málaga o que Sevilla, pero sí que al final llegamos a acuerdos de que, bueno, también en muchos pueblos diferentes se tienen pequeños acentos diferentes, pero sí queríamos que hubiese una honestidad y una verdad que creíamos fundamentales para contar la historia, porque además no es igual el andaluz de ahora que el andaluz de los años 30, además. Y yo creo que hicimos un trabajo muy minucioso. Sí, nos juntamos, ¿no? Gente de pueblo, tuvimos nuestros asesores en el mundo pueblo. Hay algunas frases que todas pactadas, ¿verdad? Desde la no discordia, ¿no? Según Arregui, yo presenté la dimisión un par de veces, pero yo no recuerdo. Y bueno, íbamos ahí había algunas expresiones, yo qué sé yo. Por citar una anécdota, una persona que es analfabeta, un pastor que yo conozco, que nos prestó una frase para la película que él dice hablando, cuando dice: el que tiene el perejil dentro le sale la rama por la boca. Eso no estaba en guión, no me lo dijo un señor que es un pastor que está en el campo, que no ha visto el mar, de hecho, en el año 2019. Bueno, por lo menos cuando le vi el año pasado no lo había visto, no sé si este año. Y de él, por ejemplo, digo, por ponerlo como ejemplo, está prestada esa frase. Y luego mucho, bueno, pues se ponía mucho en pie de herencia de nuestros padres y de bueno, nuestros pues, pueblos. Mira, se lo podemos decir a los millennials, ¿no? Que venimos desde ahí, ¿no? Somos Pero ya no solo en el acento, sino también intentar buscar, ¿verdad?, cómo se llamaban a las cosas, ¿no? O, por ejemplo, tú lo que estuviste investigando, si la gente en aquella época, durante la guerra, le llamaría a la guerra o... Claro, ¿no? sí. Hombre, a mí yo recuerdo, por ejemplo, la biografía de Fernando Fernán Gómez, El tiempo amarillo, no sé si habéis leído algunos presentes, cuando dice: a ver cuándo acaba esto. O sea, hay un lenguaje, bueno, es que tampoco me quiero extender demasiado, aquí parece que iba a dar una tesis ahora sobre el andaluz, lo proscrito, pero desde luego sí que era muy importante, y por terminar eso, que la película luego tuviera una verosimilitud, y incluso yo a veces le decía como boutade a digo, ¿y si no se entiende? Bueno, porque yo que sé, como vamos al Festival San Sebastián, igual con un poco de suerte, pues que nos sustitulen. Total, si a mí no se me entiende igualmente cuando hago las pelis. Y entonces... Pero en fin, bueno, que me podría enrollar mucho porque es un tema que me apasiona. Gracias por preguntarlo, María. Pero bueno, yo quiero agradecer mucho a los directores, ya con esto acabo, que confiaran mucho en nosotros, sí, tanto en Vicente, en Belén, como en mí, que somos un poco como el trío low cost, que es lo que tiene, lo mejor que pudieron encontrar en el mercado para interpretar a tres andaluces. Y bueno, y no sé, y agradezco al que le haya podido resultar verosímil o creíble, y sobre todo a mucha gente cuyos nombres son largos de dar, que nos ayudaron en la película, gente de pueblo que se leyó el guión, que nos dio sus aportaciones y que bueno, que han puesto su pedacito de su pequeña palada en la trinchera infinita. Muy bien, ahora sí, siguiente pregunta, por favor. Bueno, berriro zorionak. Enhorabuena. Habéis conseguido un clima de agobio, asfixiante, constantemente. Quiero que me expliques cómo radica el rodaje, la dificultad de hacer eso. Y para Antonio también, si se ha sacado el carnet. Si te has sacado el carnet. Ay, el carnet. Sí, me lo he sacado. Bueno, la historia transcurre, como si habéis visto la película, me imagino que sí, durante 33 años. Entonces hay un inicio en el que es todo como mucho más asfixiante, más agobiante, más confuso. Y entonces pues la cámara también tenía que hacer lo propio, ¿no? Está como muy al hombro, con cortes bruscos. Incluso al principio no acabamos de entender
algunos a los actores, a los personajes, ¿no? Estamos como un poco perdidos. Entonces, sobre todo al inicio queríamos transmitir esa ansiedad, ¿no? De no saber lo que está pasando fuera. Y ese no saber qué está pasando fuera es algo que realmente al principio se da de una forma muy brusca, pero según va pasando la película, ellos mismos también se tranquilizan y la cámara hace lo propio. A partir del momento es todo como más contemplativo, pero tampoco normal, ¿no? Estamos en una situación en la que vemos toda la película, como decía José Mari, desde el punto de vista de Higinio sobre todo, y entonces está toda su realidad, digamos que está cortada, por decirlo de una forma, ¿no? Porque no ve todo, no escucha todo, entonces él tiene que hacer sus propias interpretaciones. Hay momentos donde él incluso dice que no confía en su familia, que le están ocultando cosas. Entonces nosotros, pues obviamente, hemos querido transmitir esa sensación, ¿no? de pérdida o por lo menos de confusión también. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Muy bien, sí. Yo le estaba diciendo que qué bien hablas. No, no es verdad. Sí. No es verdad, además estoy un poco acomplejado con ese tema. Bueno, pues fíjate, para que tú veas la realidad desde su punto de vista. Como la trinchera infinita. Sí. Pero tienes que hablar del carnet, que no sé lo que es. Ha dicho que sí, que me lo he sacado. Pero... Hombre, no quieres que explique cómo se saca el carnet, ¿no? Va, te pones así. Hola, buenos días. Quería preguntar a los directores por la experiencia de rodar fuera de la zona de confort, de lo que son historias del País Vasco, salirse de ahí. Y Antonio de la Torre, si fue un rodaje muy claustrofóbico, si trabajaste este tema y querías estar en situación o no, ¿cómo trabajasteis, ¿no? la claustrofobia, el encierro? Vale. El rodaje, lo que es todo el proyecto, claro, había como ciertas dudas. Porque, por un lado, claro, como bien dices, salimos de la zona de confort, contamos una historia que sucede hace mucho tiempo, en Andalucía. Nuestro mantra era siempre, ¿qué va a pasar aquí, no? Nos van a decir que estos vasquitos que vienen aquí a hablar, contar esta historia de un topo, de su mujer, bueno, de un pueblo, ¿no? Y en ese sentido, pues al principio estábamos, bueno, preocupados, pero lógicamente... toda película tiene su desafío, ¿no? No hay película pequeña, como bien dice nuestro director de producción. Entonces, en ese sentido, tuvimos la suerte de que, bueno, por un lado, teníamos que, al ser una producción vasco-andaluza, digamos que tenía que ser un equipo mitad vasca, mitad andaluza, con lo cual también tienes que tener un tiempo de ajuste, ¿no? De conocerte, de saber si realmente vamos en la misma dirección, si tenemos la misma película entre manos. Eso es importante, ¿no? A veces siempre decimos, ¿no?, que la comunicación muchas veces es un milagro, ¿no? O sea, estamos entendiéndonos bien, sí, no. Nosotros con el equipo anterior, claro, ya habíamos hecho varias películas, entonces siempre tienes ese miedo, ¿no? Pero desde el primer momento nos sentimos muy arropados, nos entendimos. Y de alguna manera el miedo se fue diluyendo, ¿no? Luego los actores también, ¿no? El trabajazo que han hecho, el compromiso que han mostrado respecto a la historia, a la película, cómo han levantado muchas de las partes, ¿no? Con lo que decía, ¿no? Con frases se documenta, ¿no? Cogen de su familia, de alrededores, de gente que, como decía Antonio, ¿no? Una persona que no ha visto el mar, ¿no? Pues imagínate qué valor tiene eso, ¿no? Y eso... yo creo que de alguna manera, poco a poco, ha ido ensamblándose en la historia y en ese sentido los directores estamos encantados, digamos, de todo el proceso. Sí, bueno, claro, lo que dices de la claustrofobia, bueno, haces lo que puedes, porque al final hacemos una representación de algo inimaginable, ¿no? No sé. Yo la verdad es que últimamente tengo la suerte de poder hacer proyectos que esta frase tan cristiana, tan nuestra, de que Dios no me mande todo aquello que soy capaz de soportar, ¿no? Porque es fascinante la capacidad del ser humano para cómo pudieron sobrevivir, ¿no? Es un imposible, es una muy buena pregunta realmente sin respuesta. Conchita, haces lo que puedes, al final tratas de concentrarte, tratas de estar ahí pues trabajando con el compañero, te vas trabajando de algún lugar de las tripas y al final es cómo haría yo si estuviera ahí, ¿no? Es como el mito de la caverna de Platón, ¿no? O sea, haces una sombra de lo que pudo ser aquello y bueno, yo qué sé, y haces lo que puedes. Y si tú en algún momento viéndolo pues te lo transmito, pues qué bien, pero no
Sí, no hay fórmula realmente. Creo que no hay fórmula, pienso yo, pero cada actor tiene su... no hay fórmula para actuar. Perdona, ¿eh? No. No, que ahí también yo creo que, claro, en esta película lo que pasaba mucho también era que estaba como muchas secuencias estaban divididas en dos campos muy claramente divididos, ¿no? Estaba el campo de Higinio, ¿no? De Antonio, donde le vemos ver, le vemos mirar, le vemos angustiarse, le vemos reaccionar, y está lo que pasa afuera, ¿no? Esos subjetivos donde vemos lo que ocurre. Entonces, en el momento de rodar, la película se rodó prácticamente cronológicamente casi toda. Pero, claro, hay momentos en los que no se da simultáneamente. Antonio, a lo mejor, en lugar de estar viendo, ¿no? Obviamente, lo que está sucediendo fuera, está viendo un foco delante suyo, ¿no? Sí. Entonces, había muchos momentos en los que había que ir explicándole, ¿no? Lo que estaba sucediendo en ese momento. Y a veces, incluso, Antonio yo creo que es un actor muy orgánico, y a veces no se le explicaba lo que estaba bien, o sea, lo que aparece en guión, sino algo parecido, ¿no? Que le pudiese generar también esa sensación, ¿no? Entonces, sí, y los compañeros, yo aprovecho para agradecer a Vicente y a Belén, trabajaban mucho para mí, porque muchas veces hacían, bueno, para mí, para la película, evidentemente, ¿no? Pero que hacían muchos planos que están, pues eso, o sea, eso, sobre el plano mío de aquí de ojo, y hacían la secuencia dándolo todo, en fin, bueno, era un pequeño puzzle, realmente hacíamos un poco puzzle. Luego hubo un parón también para el cambio físico, de 5 semanas fue, ¿no? Sí. Y bueno, y luego las sesiones de maquillaje, que eso era muy heavy. Las sesiones de maquillaje eran muy heavy, la verdad. Yo recuerdo una frase de otra película que decía, basada también en hechos reales, ¿no? Me dijo una persona, luego se murió, dice, yo cualquier verbo del castellano le aplicas tiempo y es tortura. Pues incluso que te maquillen cuando estás ahí, ¿verdad? 5 horas y dices, Dios, por favor, voy a rodar, que venga ahí y no me apeleen, no me hagan algo menos seguirme maquillando. Pero bueno, luego felicito a Yolanda Pina, maquilladora, y a Nacho Díaz, del equipo porque creo que hicieron un gran trabajo de transformación. Muy bien, vamos con la siguiente Gracias, pregunta. hola, buenos días. Primero felicitarlos por esta producción, creo que cada vez nos sorprenden mucho más, y esto pone muy en alto el cine, no solamente vasco, sino español. La pregunta para Xavier o para José Mari, o para los dos. Hay 2 o 3 escenas con un fino y sarcástico humor político, que seguramente los españoles lo entenderán mejor, y que roban una sonrisa. ¿Se pensó un poco en medio de toda esa historia dejar ese mensaje metido ahí, político, José Mari? Bueno, lo político al final está como contexto, ¿no? Y sí, claramente, pero sí que se quería hablar un poco de lo político desde lo más llano, ¿no? No sin ninguna intención de hacer ningún discurso, sino cómo podían vivir la política o esos elementos de la vida política y social, ¿no? Un matrimonio en una casita de un pueblo de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros era importante que estuviese todo eso como telón de fondo, ¿no? Ese contexto, pero a la vez, digamos, acercándonos a ello de una manera pues como muy, entre comillas, doméstica, ¿no? Pues eso, al final el que, bueno, si vas a hablar de Franco, no hablar sobre lo jodidos que estamos, tal cual, ¿no? Que eso ya lo estás viendo, ¿no? Sino que pues hablen de algo tan nimio como su voz, ¿no? Bueno, para nosotros era importante que hacer un acercamiento humano. Con esto no quiero decir dar la espalda a la realidad que está retratando, ¿no? Obviamente eso está ahí, pero sobre todo nos interesaba mucho eso, ¿no? Centrarnos en la humanidad y en la psicología de estos dos personajes. Y a veces, bueno, pues no hace falta lanzar discursos grandilocuentes para bueno, hacer un pequeño retrato, ¿no? de todo eso. Muy bien, por aquí otra pregunta, por favor. Primero, felicidades por la película, porque ha sido de momento la que más me ha gustado de todas las que he visto del festival. Y yo tenía 2 preguntas. La primera en referente a la película, en cuanto está basado en casos reales y hasta qué punto es inventado por razones de guión, ¿no? Y la otra pregunta que tenía era en referente a una cosa que pasó ayer en el pase de prensa,
que es que hay un momento en la película en el cual el personaje de Belén Cuesta pues está hablando de Franco, que me parece que le ha visto en el nodo, ¿no? Y con la descripción que hace de Franco, pues como que la mayoría de la audiencia pues se empezó a reír un poco, ¿no? Entonces, también la pregunta era en referente a si la reacción que causó en el público va acorde con lo que vosotros queríais cuando pensasteis esa escena. Sí, sí, sin duda. O sea, para nosotros, a ver, dentro del drama que estamos contando era importante que hubiese algo de humor, ¿no? Porque es que si no es un... El humor a veces es más explícito y a lo mejor en esa secuencia es más explícito, pero sí que creemos que también hay en otros momentos de la historia que pueda haber como una cierta ironía, ¿no? No a lo mejor de reírte, pero bueno, a veces el humor no es tanto el que algo te haga reír, sino es un... Te coloca a ti como espectador en un estado de ánimo, ¿no? Y yo creo que de eso hay algo en la película, ¿no? Que según cuando lo veas, pues te puede hacer más gracia o menos, ¿no? Te puede dar por reírte más o menos. Pero sí, claramente este momento era un momento en el que buscábamos un poco no sé si la risa o la sonrisa cómplice del espectador, ¿no? Muy bien, siguiente. Hola, buenos días. Enhorabuena por la película. La verdad es que es un salto cualitativo, yo creo que el que estáis haciendo muy grande en cada nueva producción. Consultaros a los tres directores, a Aitor, a Jon y a José Mari, cómo se dirige en tan poco tiempo tanta película, siempre el equipo junto, porque tiene que ser muy complicado. Las bandas de rock se separan, vosotros aquí seguís y seguís pareciendo amigos. Seguimos de momento. De momento sí, ya veremos a ver. Bueno, no, la próxima la vamos a hacer entre 4. Sí, es verdad, o sea, a la gente le llama la atención, ¿no? Porque la primera película importante que hicimos fue el largometraje documental Lucio, que dirigieron Aitor y José Mari. Luego vinieron Laroe Igunean y Lorea, que estábamos José Mari y yo. La penúltima Andía, que estábamos Aitor y yo, y ya los tres, ¿no? Era la combinación que faltaba. La siguiente, Belén, Antonio, José Mari. Exacto. 4, hay que 2, 3, 4. Vamos a... No, pero bueno, en este caso era una circunstancia también especial, porque, como bien decía Antonio, el rodaje se dividió en 2 y entonces en el rodaje nunca estábamos los tres. Es decir, en la primera parte, en primavera, estaban José Mari y Aitor, mientras yo estaba con el equipo de montaje. Luego se hizo un parón de 15 semanas, sobre todo para que... 5 semanas, sobre todo para que Antonio engordase. Tenía que engordar 12 kilos y al final le engordó 15, ¿no? Mucho mundial y mucha patata frita, creo. Y bueno, en la segunda parte, en verano, estábamos ya José Mari y yo, ¿no? Entonces, incluso en el rodaje, es un momento en el que hay que responder muchas preguntas y hay que ir ágil. Y lo que hacemos es separamos las funciones. Uno está más con los actores y otro está más con el equipo técnico, aunque obviamente nos mezclamos, pero sí que tratamos, sobre todo con los actores, de que la interlocución la lleve uno, ¿no? Y bueno, luego lo que es la preproducción y la postproducción, ahí es donde ya, sobre todo en la preproducción, intentamos asentar las bases de lo que va a ser. Yo estuve, además, en la primera parte de la preproducción físicamente, pero luego ya me fui a Estados Unidos, así es que compliqué muchísimo más la preproducción y estoy muy agradecido a Aitor y José Mari por la paciencia que tuvieron conmigo, porque después de estar con todo el equipo a las 11 de la noche se tenían que conectar conmigo y sufrieron un poco con eso. De hecho, ya se quejaban también, pero bueno, pero fue más o menos bien. De hecho, muchas veces no nos conectábamos ya directamente. Bueno, es decir que José Mari se iba y Aitor a escondidas me contaba todo, pero bueno, José Mari, eso lo digo aquí ahora públicamente. Y bueno, luego lo que ya es el montaje y la postproducción, ahí es donde nosotros... siempre, no sé si es porque venimos del documental, es donde nos ponemos fuertes, ¿no? Y sobre todo empezamos a discutir y a enfadarnos y a pelearnos, luego nos volvemos a hacer amigos y estos dramas que vivimos en el montaje. El proceso se alarga, pero yo creo que es nuestra forma de trabajar y bueno, yo creo que mientras mientras funcione, pues seguiremos trabajando así. Yo creo que, o sea, desde fuera y entendemos que es muy raro, es muy freak incluso, ¿no? Pero por otro lado, internamente es lo que hemos hecho en los últimos 20 años. Entonces,
es hasta natural. Lo que pasa que, bueno, pues a veces, pues eso, lo que ha dicho yo, las combinaciones o el que está en la sombra también está aportando muchísimo, aunque no firme como director. Y bueno, entre una cosa y otra, digamos, sentimos que esto hace más sólida la película. Antes ha quedado ahí una pregunta sin contestar, Sí, creo, sí, que ha sido lo de los topos. Sí, Sí, está basado en hechos reales. sí, perdonad. Y lo bien que había estado yo, también te ha preguntado. Ah, sí, bueno. Lo de los topos, a ver, realmente está inspirada en casos reales, ¿no? Tras ver el documental 30 años de oscuridad, yo personalmente desconocía la figura de los topos, ¿no? Luego te das cuenta de que ya hay una bibliografía, incluso películas, ¿no?, donde han sido tratados y claro, pues lo primero, lees el libro de Manuel Eguineche y Jesús Torbado, ¿no?, Los topos, y descubres ahí toda una serie de casos, ¿no? Luego hay que decir que ya nosotros nos pudimos beneficiar también de todo el trabajo de documentación que ya desde la claqueta, bueno, Manuel H. Martín y el director del documental y el documentalista, que ahora no me acuerdo de su nombre, pero que ya habían hecho previamente para el documental, ¿no? Entonces, ahí ya pues veíamos un poco los elementos que bueno, caracterizaban o tal a cada caso, ¿no? Y vamos pillando lo que nos interesaba. Mira, pues esto puede ser interesante, esto también, pero siempre con la vista puesta en crear una ficción, ¿no? Para tener un poco la libertad de llevar el relato por donde queríamos, ¿no? No estar, digamos, con una servidumbre hacia una figura única, ¿no? Y en ese sentido sí que fue muy importante como inspiración, ¿no?, todos estos casos. Pero luego creamos un personaje ficticio, un Higinio y una Rosa ficticios. Hola, buenos días. Reitero la felicitación por la película. Creo que había hecho una película importante sobre la guerra civil y la dictadura. El tiempo lo dirá. Y quiero decir que suena muy bonito esto de coproducción vasco-andaluza, esta cooperación para contar una historia. Espero que cunda el ejemplo y quería preguntaros si esta conexión norte-sur, esta conexión vasco-andaluza es el principio de una gran amistad. Aprovecho que están aquí los productores andaluces. Y también quiero preguntarle a los actores, a Belén Cuesta, cómo ha construido ese pedazo de personaje, con qué referentes ha tenido. Y Antonio de la Torre, sí, rodando esta película, se ha acordado mucho de Mujica y de su papel en La noche de 12 años, donde interpretó a otro encerrado. Gracias. Sí. Bueno, la verdad, antes estaba hablando Aitor de Lucio y también se ha hablado de 30 años de oscuridad. Es bonito ver cómo al final las cosas coinciden, ¿no?, y cómo se van uniendo proyectos. Yo recuerdo perfectamente el primer día que llamé a Xavi Berzosa, porque acabamos de ver Lucio y me pareció una maravilla y dije, ya está, o sea, para 30 años de oscuridad necesitamos a estos coproductores que nos ayuden con su experiencia, porque era el primer largo documental que hacía Manuel, mi socio, y el primero de la claqueta. Y bueno, decías antes que esperas que sea una historia larga y que sea el comienzo de una bonita amistad. En realidad llevamos ya mucho tiempo trabajando. Nosotros con 30 años de oscuridad empezamos en el año 2008, hoy parece que es el cierre de un ciclo, 11 años después estudiando los topos, pero entre tanto, aparte de aquel 30 años de oscuridad y este proyecto, pues Xavi y yo llevamos pues 5 años con una serie documental, peleando fuerte y bueno, pues sí, todo el día estamos maquinando nuevas cosas. Pero es verdad que esta cooperación norte-sur es que ha llegado a salvar el proyecto realmente, porque en un momento en el que bueno, pues ha habido mucha inestabilidad realmente en España, con las ayudas del ICA, con las entradas de televisiones y tanto ETV como el Gobierno vasco, como Junta de Andalucía, como Canal Sur, apoyaron desde el principio y tiraron del carro. Entonces, es algo que realmente tendríamos que recuperar y hacer mucho más, ¿sabes? Porque muchas veces nos centramos exclusivamente en ir a Madrid, por estas ayudas y, bueno, creo que hemos aprendido mucho y yo, pues sí, efectivamente espero que podamos colaborar mucho más. No sé, ¿quieres decir algo más? Nada más, que es un placer trabajar con amigos, ¿no? O sea, el espíritu que se respira en la dirección en nuestra empresa se traslada también a la producción. Es como se impregna de colaboración todas las fases del trabajo, ¿no? Entonces, encontrar gente con la que conectas laboralmente, pero también personalmente, pues es una suerte.
Así que seguiremos trabajando juntos. Y gracias por el tratamiento que habéis dado del acento andaluz y del habla, del dialecto, porque el otro día escribía un compañero en Andalucía, ¿no? Que es curioso que hayan tenido que venir 3 directores vascos a hacer el tratamiento más bonito, con mayor mimo que se ha hecho de la lengua andaluza, ¿no? Y yo en ese sentido estoy súper agradecido. Es verdad que sabía que iban a hacerlo, porque viendo Lorea, Guiandía y el tratamiento que le han dado siempre a la euskera, sabía que lo iban a hacer, pero al final yo creo que las expectativas las han superado. Así que de verdad, a todos muchas gracias. Gracias. Rosa. Nada, a ver, para mí la suerte de poder contar esta historia tan importante es una, pero sobre todo el tiempo que hemos tenido para poder prepararlo, porque normalmente tampoco suele pasar, ¿no? De prepararse primero individualmente. Es verdad que cuando ya supimos que se iba a rodar la peli y las fechas que teníamos, pues hubo unos meses para que Antonio y yo también hiciésemos primero un trabajo individual, para aprender a coser primero, a coser luego a máquina, a coser a máquinas de pedal, para poder documentarse, para ver todas las referencias que los directores nos daban de libros, de biografías y luego a partir de ahí pues se construyó todo también un poco llegando a acuerdos y a debates que se formaban, que hicimos y que ha sido muy interesante de estudiar el guión, pero muy minuciosamente, que creo que es fundamental y ha sido clave para que todos entendiésemos la historia igual o entendiésemos bien quiénes eran y qué les pasaba. Y para mí ha sido una fortuna enorme poder trabajar durante tanto tiempo a Rosa y a esta historia. Y luego, pues, más allá de la referencia, pues sí, pues esto que intentamos buscar algo local, ¿no? Somos malagueños también, yo soy de un pueblo, pues buscar que mujeres a un nivel físico, a nivel, ¿no?, en la forma de hablar, pero sí que fue un trabajo muy minucioso de llegar a muchos acuerdos. Pues mi personaje yo creo que sea, el mío que cecea, el mío que no, o sea, ha sido una suerte enorme. Y luego hacer todo el recorrido que hacen, que era también una cosa que asusta mucho, y construir a una mujer que sufre, que tiene miedo, que cuida, que lucha, que envejece, que es madre, que es muchísimas cosas, ¿no? Ha sido muy interesante para mí y lo digo, ha sido una suerte y yo estoy muy agradecida a ellos y ha sido... Creo que para mí ha sido una de las historias más importantes que he podido contar en mi carrera, así que estoy muy feliz. Ya está. Había también una pregunta para Antonio, ¿verdad? Para Antonio también. Ah, sí, me acordé, sí que me acordé de Mujica, sí. De hecho, le llamé y le dije, ¿tú cómo hubieras hecho si hubiera sido andaluz? Como tú? Pero no, mejor. Ivanka te lo... Así que nada. Bueno, no sé, podría hacerte muchas reflexiones, pero bueno, es verdad que y antes lo he comentado solo de la frase esta de cualquier verbo del castellano añades tiempo y es tortura. Esta me lo dijo uno de los Tupamaro, Huidobro, que murió. Nosotros tuvimos una entrevista con él, a los 10 días se murió y de aquella película, de luego, pues aprendí algo que de alguna manera evidentemente es trasladable también a esta, ¿no? Que, pues eso, y que ojalá, que sería bonito que fuera me gustaría que fuera algo que quedara para alguien en la película, ¿no? Que en las peores circunstancias, como decía Mujica, se pueden hacer mieles, ¿no? O sea, que a pesar de todo, pues ellos salen y están juntos y él de repente se da cuenta que se tiene que sacar el carnet, ¿no? Y le dice, Rosa, me tengo que sacar el carnet, tenemos que ir mañana a sacarnos el carnet. Y luego hay uno en eso de que preguntaba él, o sea, que en nuestros topos había, pues de repente había un anecdotario de repente, pues el mayor problema al día siguiente, mi mujer Julia estaba muy preocupada porque tenía que ir a comprar zapatos, ¿no? Entonces de repente hay algo prodigioso, que es que la vida sigue. A pesar del horror, a pesar del miedo, a pesar de la guerra, la vida sigue. Bueno, tenemos tiempo solo para una pregunta más. En primer lugar, enhorabuena. Y 2 preguntas. Por una parte, han hablado de salir del confort, del zona de confort, de grabar fuera de Euskadi por primera vez, teniendo en cuenta que ganasteis 10 Goyas con Andía y que ahora tenéis mayor respaldo de la academia o de la industria del cine. De cara al futuro,
¿este es una vía que queréis continuar o una fuga puntual puede ser? Y por otra parte, en el ámbito formal también, teniendo en cuenta que habéis formado también dentro de la casa, sobre todo en un interior, ¿habéis tenido alguna referencia cinematográfica o artística concreta para ello? Bueno, a la primera pregunta voy a responder. Bueno, tú la segunda y yo. Bueno, estamos discutiendo quién responde. En cuanto a la primera pregunta, voy a responderte que la historia lo marca en realidad. Nosotros lo que en realidad hacemos cuando nos reunimos, planteamos las ideas y valoramos un poquito qué historia la que tiene fuerza, no solamente la narrativa, sino también de otras capas, a ser posible. A veces es difícil, pero según ello se valora si se sigue con esa idea o no. Eso según la historia, en función de la historia normalmente. No es un cambio de estrategia. Nosotros, en primer lugar, sobre todo, tenemos en cuenta la fuerza que tiene la historia y a partir de ello, el desarrollo le da a la historia ese peso que tiene. Nosotros, en ese sentido, no valoramos la cosa si es puntual o no. Nosotros, de hecho, en este momento y en otras fases diferentes, tenemos un proyecto que está muy en sus inicios, que es en castellano, tenemos otro en catalán y que puede ser en catalán y en alemán, tenemos otras dos historias también que pueden ser en euskera, no sabemos qué proyecto saldrá adelante, también tenemos otra historia en la recámara en inglés. A menudo tienes que poner 5 propuestas en marcha para que funcione una de ellas. Y eso ha sido el funcionamiento de Moriarty prácticamente desde sus inicios. Así lo hemos trabajado normalmente. La historia marca también la lengua en la que vamos a trabajar. Bueno, y formalmente, pues a decir verdad, las referencias, pues bueno, a menudo, bueno, es muy arriesgado lo de las referencias porque parece que nos estamos equiparando a ellas, ¿no? Pero sí es cierto que algunas cosas sí se tienen en cuenta. No sé tanto si es tanto desde el punto de vista de la planificación, cómo desarrollas también el punto de vista. Por ejemplo, sí, yo creo que al principio en el guión estuvo muy presente, Luis Verdejo y yo tuvimos muy presente. Bueno, y luego también yo creo que en la película se ha quedado menos de lo que pensábamos en un inicio, pero Polanski estaba presente y por tanto no era tanto cine bélico, referencias del cine bélico, era más un poco, pues por ejemplo, en esas películas de apartamento que tiene Polanski, Rosemary's Babies o Tenant, por ejemplo, ese tipo de películas al principio estaban ahí en nuestro punto de vista. Luego, no sé hasta qué punto eso ha quedado o no, pero sí que había una intención al inicio en que de compartir el punto de vista del protagonista y también de crear unos momentos donde no sabes si lo que están diciendo o lo que estás viendo es su imaginación o es la realidad y etcétera. Por tanto, eso sí estaba ahí, hasta no sé si luego en la planificación se ha plasmado verdaderamente. Luego, por ejemplo, hay algunas secuencias oníricas que se han quitado al final. Y luego, bueno, sí, y luego también en la planificación yo creo que en la propuesta inicial, básica, ya se veía una manera de planificar. Sabíamos claramente la importancia que tendría los objetivos, también sabíamos claramente que esos objetivos, esas partes objetivas, aparecerían fragmentadas. Es decir, teníamos que ver unas partes y otras no. Y también la importancia del sonido, pero todo eso, de alguna manera, es algo que está en la base de la propuesta. Sí, también tuvimos, bueno, algo que no hemos mencionado. Bueno, yo no me acuerdo muy bien, pero lo de Von Carby, sobre todo en la realización de Mood of Love. ¿Qué es lo que se ve en la realización? No se ve, los encuadres, lo hemos tenido muy presente. Y me acuerdo que es un lugar donde apoyarse, ¿no? Para ver hasta dónde llegan, hasta qué punto ven. Y finalmente, en esta historia del topo también, al fin y al cabo,
es lo que puedes ver, lo que puede ver, lo que la rendija te puede ver, poder ver por la rendija hasta donde llegues. Y para eso, bueno, las referencias son muy importantes y las pruebas. Hay que hacer muchas pruebas para ver si funciona o no ese sistema. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Qué ricasco.